Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y en este episodio de podcast te hablaré acerca de las diferentes web que utilizamos. ¿Cuáles consideras que son los beneficios de un podcast educativo? Considero que los beneficios de un podcast educativo son tener más interacción acerca del tema en específico que se habla. También que cada persona tenemos diferentes maneras de aprender y algunas personas aprenden de manera visual y a otras se les facilita con la audición, así que en este caso un podcast educativo les beneficiaría en su manera de aprender. También considero que suele ser para algunos de nosotros una manera entretenida de aprender nueva información de algún tema y que se nos quede de mejor manera en nuestro conocimiento. ¿Cuáles son las características de la web profunda? Se define como web profunda o invisible, en inglés Deep Web o Dark Web, a toda la información contenida en Internet que no es visible para los motores de búsqueda tradicionales y por tanto no podemos recuperar interrogando a dichos buscadores. Por lo general se trata de información almacenada y accesible en base de datos. Esta información es opaca para los robots de buscadores convencionales, ya que los resultados se generan en contestación a una pregunta directa mediante páginas dinámicas, es decir, páginas que no tienen una URL fija y que se construya en el mismo instante, temporales, desapareciendo una vez cerrada la consulta. La web profunda abarca el 95% del contenido de Internet y es actualmente de 400 a 550 veces mayor que el Internet superficial. Este se divide en web opaca, la web privada, la web propietaria y la web realmente invisible. ¿Cuáles son las características de la web superficial? La web superficial o visible es toda aquella información que puede ser indexada por los robots de los buscadores convencionales y por tanto recuperada casi por completo con una simple consulta en un formulario de búsqueda. Aproximadamente el 85% de los usuarios navegan por este tipo de web a pesar de que ésta solo supone el 5% de todo el contenido que hay en Internet. Sus características principales son que es información no contenida en un base de datos, se trata de información de libre acceso, no requiere el registrarse para poder acceder a la información. En su mayoría, esta información está formada por páginas web estáticas, es decir, páginas o archivos con URL fija y accesibles desde otro enlace. ¿Cuáles son las características de la web 2.0? Esta se caracteriza por ser mucho más interactiva y dinámica, permitiendo una mayor participación y colaboración de los usuarios. Estos tienen a su disposición una amplia serie de herramientas o plataformas de publicación como los blogs, los wikis, los portales de fotos y videos, las redes sociales, etc., para poder expresarse, opinar, buscar y obtener información, construir el conocimiento, compartir contenidos, interaccionarse, etc. ¿Cuáles son las características de la web 3.0? La web 3.0, la red semántica, es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet a través de diferentes formas. Trata de poder enriquecer la información mediante metadatos semánticos que aportan un valor añadido a la información, la diferencia y la hacen más inteligente, por lo que los contenidos ahora ya no son tratados por su sintáctica, sino por su semántica. Pone énfasis en el análisis y la capacidad de procesamientos y en cómo generar nuevas ideas a partir de la información producida por los usuarios. ¿Cuáles son las características de la web 4.0? La web 4.0 es una red móvil en un término que va acuñado recientemente y trata de movernos hacia una web ubicua, continuo movimiento presente a un mismo tiempo en todas partes, donde el objetivo primordial será el de unir las inteligencias, para que tanto las personas como las cosas se comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones. A partir de la proliferación de la comunicación inalámbrica, personas y objetos se conectan en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, físico o virtual. ¿Qué aplicaciones web son útiles para tu aprendizaje y por qué? Las aplicaciones web que son útiles para mi aprendizaje, por ejemplo, son todas las plataformas educativas como Eminus, Teams, Zoom, que me ayudan a entregar mis tareas a tiempo, y también son aquellos softwares que se pueden instalar en la computadora para realizar las tareas.
ya que son muy útiles. Las aplicaciones web que utilizo, por ejemplo, son editores de video como Filmora, Powtoon, también Canva. Estas son las que me ayudan a realizar mis tareas, entre otras. Y para concluir este podcast, puedo decir que las aplicaciones web son de gran ayuda y muy importantes en nuestra vida, ya que muchas nos ayudan a realizar nuestras tareas y mejorar nuestros conocimientos. También es muy importante saber sobre la web a la que accedemos diariamente, tener conocimiento de cómo está conformada y así poder navegar con responsabilidad. Muchas gracias por escucharme.